¿Por qué tantas personas tienen tanto miedo de estar solas en el mundo de hoy? Un mundo donde cada momento puede ser ocupado por notificaciones, mensajes o distracciones. Parece que estar solo se ha convertido casi en una forma de castigo. Pero, ¿será que estamos viendo la soledad de la manera equivocada? Nietzsche, uno de los filósofos más desafiantes de la historia, veía la soledad como una invitación, no un castigo. Él creía que es justamente en este estado que podemos liberarnos de las cadenas invisibles que la sociedad impone sobre nuestros pensamientos y elecciones. Entonces, ¿será que la libertad que tanto deseamos está escondida exactamente en el lugar que evitamos a toda costa? Es curioso cómo pasamos toda la vida persiguiendo esa tal libertad, ya sea financiera, emocional o personal. Pero, en el fondo, ¿será que nos damos cuenta de que muchas veces somos prisioneros de la opinión ajena? Esto nos hace pensar, ¿será que la verdadera libertad no es, en realidad, el coraje de ser quienes realmente somos, aunque todo lo demás siga el camino contrario? Y ahí viene la gran pregunta, ¿cómo conquistar esa libertad en medio de tantas voces externas que nos rodean todo el tiempo? Tal vez la respuesta esté en la soledad, ese estado que nos enseña a escuchar la única voz que realmente importa, la nuestra. Y ahí está la gran ironía, cuanto más evitamos la soledad, más nos alejamos de quienes realmente somos. Nietzsche nos muestra que, al enfrentar la incomodidad de estar solos, creamos un espacio precioso para la reflexión, el autoconocimiento, sobre todo, para alcanzar la verdadera libertad. Entonces, ¿es la soledad realmente ese monstruo que imaginamos, o sería ella la clave para abrir puertas que aún no hemos tenido el coraje de explorar? Ahora te pregunto, ¿estás listo para ver la soledad como una aliada? Porque tal vez, al final de este viaje, te des cuenta de que era exactamente lo que faltaba en tu vida. La soledad suele ser tratada como algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿realmente esta perspectiva hace justicia a lo que ella representa? Para Nietzsche, la soledad no es solo un momento de aislamiento, sino un portal hacia la libertad. Él la define no como la falta de compañía, sino como la creación de un espacio donde pueden surgir y desarrollarse ideas independientes. En un mundo que valora las conexiones ininterrumpidas y las respuestas inmediatas, la soledad se revela como un antídoto raro y esencial. Entonces, reflexiona, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente solo, sin recurrir a ninguna distracción? Tal vez sea en el silencio, en la ausencia de ruidos, donde comienzan a emerger las preguntas más importantes. Para Nietzsche, especialmente en obras como Así habló Zaratustra, la soledad se ve como un terreno fértil para el nacimiento del Übermensch, el ser humano que supera los límites impuestos por las convenciones de la moralidad de masas. Este ideal de superación no sería posible sin momentos de reflexión profunda y el coraje de desconectarse de las opiniones ajenas. Piensa en un escultor que necesita del silencio para escuchar la forma oculta dentro del mármol bruto. Para Nietzsche, somos esos escultores, y la soledad es la herramienta que nos permite esculpir nuestra verdadera esencia. En la sociedad moderna, nos enseñan a temer la soledad como si fuera un abismo peligroso. Estamos rodeados de redes sociales, entretenimiento sin fin y una constante búsqueda de validación externa, lo que nos aleja de ella, y, paradójicamente, de nosotros mismos. Nietzsche nos provoca con una pregunta incómoda, ¿realmente estamos viviendo o solo reaccionando al mundo que nos rodea? En este contexto, la soledad surge como una oportunidad valiosa para hacer una pausa y mirar hacia adentro, para identificar lo que realmente importa, en lugar de seguir huyendo. Entonces, ¿por qué no verla como una herramienta poderosa para explorar nuestros pensamientos más profundos? Seamos sinceros, la soledad no siempre es cómoda. Existe un malestar natural al enfrentarnos a nuestros propios pensamientos, más aún cuando surgen sin filtros o distracciones. Es mucho más fácil seguir las voces externas, dejarnos llevar por el flujo del mundo.
Pero Nietzsche nos recuerda que es justamente en la soledad donde empieza a emerger la verdadera libertad. Imagina desconectarte unas horas al día, un paseo sin el celular o un momento intencional de silencio en casa. ¿No sería este el primer paso para descubrir lo que realmente existe bajo las capas de ruido que nos rodean? Por último, la soledad es como una habitación vacía. A primera vista, puede parecer opresiva, casi incómoda. Pero, con el tiempo, se transforma en un espacio de creación. Piensa en el escritor que necesita del aislamiento para encontrar las palabras correctas, o en el científico que se sumerge en sus propios pensamientos hasta llegar a un gran descubrimiento. Estos no son ejemplos exagerados, sino pruebas reales de cómo estar solo puede ser increíblemente liberador. Sin embargo, para comprender verdaderamente el poder transformador de la soledad, es esencial profundizar en las reflexiones de Nietzsche sobre esta experiencia desafiante, pero profundamente reveladora. Nietzsche no veía la soledad como un castigo, sino como una elección casi inevitable para quien desea ir más allá de las limitaciones que la sociedad impone. En Así habló Zaratustra, describe el aislamiento de Zaratustra como una etapa crucial para alcanzar la grandeza. Para Nietzsche, la soledad no es un estado pasivo, sino un proceso activo de confrontar nuestros propios límites y prejuicios. Imagina a alguien subiendo una montaña, con cada paso, el aire se vuelve más rarefacto, pero la vista se vuelve cada vez más deslumbrante. Esto es lo que él nos enseña. La soledad es como una escalada desafiante, pero profundamente gratificante. En su obra, Nietzsche sugiere que la soledad es la única manera de realmente confrontar las verdades que solemos evitar en la vida cotidiana. Afirma que la persona capaz de estar sola es la única verdaderamente libre, porque no depende de la mirada ni de la validación de los demás. Piensa en las tantas decisiones que tomas basándote en lo que la sociedad espera de ti. En este contexto, la soledad funciona como un espejo, revelando las intenciones y deseos más auténticos. Entonces, ¿sería posible, sin momentos de aislamiento, realmente entender quiénes somos y qué deseamos para nuestras vidas? No obstante, la soledad que propone Nietzsche no es nada cómoda. Requiere coraje para enfrentar el vacío, la ausencia de respuestas inmediatas e incluso la incomodidad de confrontar pensamientos difíciles. Nietzsche sabía que, para alcanzar la autosuperación, era necesario pasar por periodos de duda y dolor. Un ejemplo claro de esto es su propia vida. Alejado de la academia y de muchas relaciones personales, encontró en la soledad el espacio necesario para crear sus obras más brillantes. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de la soledad para alcanzar algo más grande? Nietzsche también destaca que la soledad es el espacio donde podemos cuestionar la moralidad del rebaño, una expresión que usa para describir la tendencia humana de seguir a la multitud sin reflexionar sobre los motivos. En la soledad, nos vemos obligados a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las normas y a deconstruir lo que se nos impuso como verdad absoluta. Imagina un escritor borrando páginas enteras de un libro para encontrar la narrativa correcta. Esta, para Nietzsche, es la función de la soledad, eliminar el exceso para descubrir lo que realmente importa. Sin embargo, este desafío es solo el comienzo. Para Nietzsche, la soledad no es el destino final, sino un proceso transformador que nos prepara para algo más grande. Y, para entender esto, necesitamos explorar cómo la soledad se conecta directamente con la libertad, no solo como un concepto, sino como una práctica de vida. Después de todo, ¿qué es la libertad sino la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo espera algo diferente de nosotros? Nietzsche nos enseña que la soledad es más que un simple estado de aislamiento, es un camino hacia la conquista de la libertad. Para él, la libertad individual comienza en el momento en que nos alejamos de las voces externas y enfrentamos nuestros propios pensamientos. Es fácil vivir bajo la influencia de la moralidad del rebaño, moldeando nuestros deseos y opiniones para que encajen en lo que es socialmente aceptable.
Pero, como señala Nietzsche, esto es una forma de encarcelamiento. La soledad, por su parte, es un acto revolucionario de escuchar solo a uno mismo. Es como apagar la radio en una habitación llena de ruido y, por primera vez, escuchar la melodía que viene desde adentro. Para Nietzsche, la verdadera libertad mental, emocional y filosófica solo se alcanza cuando rompemos con las cadenas de la aprobación social. Piensa, por ejemplo, en cómo pasamos horas en las redes sociales buscando me gusta y validando nuestras elecciones basadas en la mirada de los demás. Nietzsche sugeriría que, para descubrir la libertad genuina, debemos desconectarnos no solo de las redes, sino también del pensamiento colectivo. El pensador independiente es aquel que, en la soledad, encuentra el espacio para cuestionar, ¿esto es realmente lo que quiero o lo que me enseñaron a desear? En este proceso, el aislamiento voluntario se convierte en la herramienta más poderosa de autoliberación. Por último, recordemos que la soledad que Nietzsche propone no se trata de un retiro absoluto, sino de una estrategia consciente para ganar claridad y perspectiva. No necesitamos aislarnos del todo, pero sí podemos aprender a estar cómodos con los momentos de introspección profunda. Al igual que el escultor, podemos usar la soledad para dar forma a nuestra propia vida, alejándonos del ruido externo y encontrando la autenticidad que se esconde en nuestro interior. Con esto en mente, la pregunta es clara: ¿estás dispuesto a abrazar la soledad para descubrir lo que realmente significa ser libre? ¿Serás capaz de ver en ella la oportunidad que Nietzsche nos invita a explorar? Quizás, en la soledad, esté la clave de nuestra mayor conquista, la de ser verdaderamente nosotros mismos.